Buenas, le habla Israel Carterol, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNESPO Luis Caballero Mejía. Nosotros vamos a hablar en este proyecto de la instrumentación industrial en la planta de proceso de producción de café. Nuestro grupo está conformado por Yateli Rangel, Grace Sáez. Vamos a explicar un poco cómo nosotros podemos implementar el control y la medición en un proceso de tostada de café. A continuación, le voy a hablar mi compañera Yateli Rangel para explicarle el tema y seguir desarrollándolo. Hola, mi nombre es Yatali Rangel y para dar continuidad a la introducción que hizo mi compañero Israel, confirmo que nuestro proyecto y proceso investigativo se basó en el proceso productivo del café. Es un proceso industrial continuo en el que los sistemas y variables más importantes que intervienen en cada fase del proceso, así como sus instrumentos asociados y las normas aplicadas, son los siguientes. Primero tenemos que este es un proceso productivo en el que se garantiza la calidad y la eficiencia en cada etapa de la producción, por lo que vamos a detallar cuáles son esos procesos y cuáles son esos instrumentos y normas aplicados. Primero tenemos la recepción y almacenamiento del café verde. Este consiste en recibir el café verde y almacenar en silos o bodegas para mantener su calidad antes de ser procesado. Los equipos que intervienen en este proceso son silos de almacenamiento y transportadores. Las variables que analizamos en este proceso es peso, humedad y temperatura, y los instrumentos son básculas, sensores de humedad y termómetros. Para el proceso de limpieza y clasificación, tenemos que el café verde se limpia para eliminar impurezas como piedras y ramas y se clasifica el café por tamaños y pesos para asegurar que la tostión sea uniforme. En este proceso, los equipos utilizados son limpiadoras y clasificadoras. Luego viene el proceso de tostado. En este proceso, el café verde se tuesta en máquinas especializadas a temperaturas controladas y específicas, lo que permite desarrollar los sabores y aromas característicos del café. Los equipos que intervienen en este proceso son tostadoras y enfriadores, y las variables medidas son temperatura, tiempo y flujo de aire. Los instrumentos que se utilizan son termopares, cronómetros y anemómetros. Luego tenemos la fase de la molienda, en el que el café, una vez que es tostado, se muele a diferentes grados de finura según el tipo de café que se va a producir, si es expreso, si es filtro o algún otro. En este proceso intervienen como equipos los molinos y las variables serían el tamaño de la partícula y la velocidad de la molienda. Los instrumentos asociados a esta actividad son los molinos de control de velocidad y tamices. Luego tenemos la fase del empaque, en el que el café, una vez que es molido o en granos, se empaca en bolsas o latas, asegurando que se mantenga fresco hasta su consumo. Las variables que intervienen en este proceso es peso, sellado y atmósfera interna, y los instrumentos son básculas de precisión, sensores de vacío y detectores de gases. Y por último tenemos el proceso de almacenamiento y distribución. El café, una vez que es empaquetado, se almacena en condiciones óptimas y se prepara para su distribución a los puntos de venta. Los equipos que acá intervienen son estanterías y transportadores. Luego vemos en los instrumentos asociados a las variables. En el caso de los sensores de temperatura tenemos termopares y RTDS para monitorear y controlar la temperatura en el tostado y almacenamiento. Tenemos los sensores de humedad, que son utilizados para medir la humedad del grano antes y después del tostado. Tenemos los controladores lógicos programables o PLCS, que nos permiten automatizar y controlar los diferentes procesos. Y tenemos un sistema SCADA, que nos permite supervisar y adquirir datos en tiempo real de todo el proceso productivo. Estos instrumentos están asociados al proceso de tostión, que es el que seleccionamos para estudio. Las normas generales aplicadas a este proceso es la ISO 9001, que, como conocemos, pues regula la gestión de calidad para asegurar la consistencia y mejora continua en los procesos.
la ISO 22000, que permite una gestión de la seguridad alimentaria crucial para la producción de alimentos como el café. ISO 88, que es la norma para el control de los procesos por lotes aplicados a la automatización del tostado y molienda particularmente. La HACCP, que permite el análisis de peligros y puntos críticos de control para identificar y gestionar riesgos de producción. Estas normas y sistemas de instrumentación aseguran que el café producido cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Bien, pasamos a la parte 2, que tiene que ver con el diagrama del proceso o el diagrama de la planta. Tal y como vemos en la imagen, tenemos una planta distribuida por procesos productivos en donde interviene lo primero, la recepción de la materia prima. Allí vemos pues los hilos con los granos. Luego pasamos a la fase de tostión y molienda con sus respectivos equipos. La parte de extracción, seguimos con la parte de concentración, congelación o granulación, localización y empaque. En todo este proceso o en este diagrama de proceso de plantas intervienen fuentes de energía y fluidos como electricidad, gas, agua fría y ventilación. Es importante que sepamos que estas fuentes de energía, por ejemplo, la electricidad, interviene para la operación de la mayoría de los equipos porque responden a alimentación eléctrica, el gas natural para el tostado de los granos del café, el agua fría para el proceso de enfriamiento, la ventilación para la extracción de gases y humos durante el tostado. Luego tenemos el diagrama de TI o diagramas de tuberías e instrumentación de la producción del café. El diagrama que vemos en la imagen es un diagrama general de la planta, en donde si apreciamos la leyenda, tenemos que identificados como TI los transmisores de temperatura, PI el transmisión de presión, FI el transmisor de flujo, LI el transmisor de nivel, CV la válvula de control, P bomba, T tanque y HX intercambiador de calor. En este diagrama tenemos diferentes señales que nos van indicando pues gradualmente cómo se va comportando el proceso. Tenemos señales de temperaturas del tanque de almacenamiento, señales de presión de caldera, señales de flujo de agua, señal de nivel del tanque de fermentación y pues tenemos también nuestra lista de instrumentos, transmisión de temperatura, que es un instrumento de medición, transmisor de presión, que también es un instrumento de medición, transmisor de flujo, que es un instrumento de medición, transmisor de nivel, que también es un instrumento de medición, válvula de control, que es un actuador, bomba de agua, que también es un actuador, intercambiador de calor, que es un conversor. Es decir, que si vemos en nuestro diagrama de TI general, intervienen particularmente tanques, bombas, calderas, intercambiador de calor, válvulas y tanques para nuestro proceso productivo. Lo que quiere decir que, y explicando un poco cómo funciona el proceso, desde que se hace la recepción del café y se almacena, interviene un tanque de almacenamiento que viene siendo nuestro tanque 1. Posteriormente pasa una fase de bombeo y el café se transfiere mediante la bomba a la caldera para el proceso de fermentación. Luego pasa por un proceso de calentado en el que el café se calienta en la caldera y se transfiere al intercambiador de calor, que es lo que nombramos como HX, para ajustar la temperatura. Y luego pasa por un control de flujo a través de la válvula de control en donde se regula el flujo del café hacia el tanque de fermentación. Todo este proceso, pues, tal y como está indicado en la lámina, en el orden de recepción del café, bombeo, calentamiento y control de flujo. Mi nombre es Grisa Isaes y les estaré hablando un poco sobre el lazo de control, que sería la parte 3. En este caso se optó por un controlador, un control DIP, un proporcional integral derivativo. Este se utiliza para el sistema del tostado de café. Es un tipo de control ampliamente utilizado en la industria, gracias a su capacidad para mantener la estabilidad y precisión en proceso con la variación utilizada. A continuación pueden observar un diagrama de bloques del lazo de control, donde está ampliamente especificado. El siguiente consta de lo siguiente: un set point,
el cual es el valor de la variable en proceso. En nuestro caso se estará utilizando la variable temperatura y es la temperatura ideal para el tostado del café. Seguido a esto tenemos el sensor. El sensor mide la variable del proceso actual, quiere decir la temperatura actual del proceso del tostado del café. Seguido a esto tenemos el controlador. El controlador calcula la diferencia entre el set point y la medición del sensor o el error. Sirve para minimizar el error ajustando la señal. Esta señal es ajustable basándose en 3 términos. Estos términos son los siguientes: proporcional, ajusta la señal del control en proporción al error actual. Luego tenemos la integral, que ajusta la señal en función a la suma de los errores acumulados, es decir, elimina los errores que estuvieron anteriormente. Y derivativo, este ajusta la señal en función a la tasa de cambio del error que se obtuvo. Luego tenemos el actuador, que es el actuador. El actuador es el que recibe la señal del controlador y ajusta el proceso para tener una mejor estabilidad. El proceso o la parte del tostado es el sistema físico donde ocurre el tostado del café como tal. Finalmente tenemos la planta, que es el sistema del tostado del café. En este proceso incluye todos los componentes y subcomponentes que se pueden obtener mediante ese proceso. El uso del control PID tiene una precisión y estabilidad, el cual es capaz de mantener su temperatura de tostado de café, asegurando un tostado uniforme y de alta calidad, de muy buena calidad. Al mismo tiempo es adaptable. ¿Qué quiere decir esto? Puede ajustarse a diferentes condiciones de operación y tipo de café, no necesariamente tiene que ser un solo tipo de café, se puede ajustar. Finalmente es un método de control confiable, ampliamente utilizado en la industria. Bueno, muchachos, seguimos con el tema de la identificación de instrumentos a partir de las variables del proceso. El sistema de tostado de café es crucial para medir varias variables como la temperatura, el tiempo de tostado, la humedad, el color del grano. Los instrumentos de medición más comunes son termopares o termómetros para medir la temperatura del tostado y del grano, higrómetros para medir la humedad del ambiente y del grano, colerímetros para evaluar el color del grano tostado, que es el indicador de nivel de tostado, cronómetros para controlar el tiempo de la fase del tostado. Es muy fundamental. Esos son más que todo los instrumentos de medición más comunes en el sistema de tostado de café. Nosotros en este proyecto buscamos los proveedores de instrumentos de medición, entonces los cuales son los nacionales. Tenemos el termómetro digital, va desde $50 hasta $100. Higrómetros va de $30 a $70. Colorímetros va desde $200 hasta $500. Uno de los más costosos de estos proveedores. También tenemos una tecnología de precisión. La compañía que buscamos un termopar, que es otro proveedor, pues tenemos termopar que vale desde $40 a $90 en esa empresa, que es tecnología de precisión, y el cronómetro de $20 a $50. En la parte internacional buscamos en Omega Engineering el termómetro y termopares desde 60 a 150, el higrómetros de 40 a 80 y los colímetros desde 250 hasta 600, un pelo más costoso porque hay que traerlo de importación. Y en otra compañía que se llama Flux Corporation, termómetros digital desde 70 a $200 y cronómetros de 30 a 60. Cronómetros internacionales o nacionales están casi al mismo precio, pues. Entonces, evaluando el costo asociado a las adquisiciones y el uso de estos instrumentos, desglosando básicamente entre los costos de adquisición, previsión de la compra de instrumentos como costo de mantenimiento, gastos recurrentes, para la creación y reparación de estos instrumentos, costo de operación de energía y otros recursos necesarios para operar instrumentos. Hay que capacitar y entrenamiento de personal para usar correctamente estos equipos. Tomamos una decisión. Agarramos los proveedores nacionales porque son bastante económicos en comparación al internacional y es la misma medición y lo hacen más exacto, pues, o sea, y duraderos. Los costos de mantenimiento y de operaciones son aceptables, pues. Entre los proveedores nacionales más ofrecen el soporte de garantías con el diseño del sistema de tostado. Eso
nosotros agarramos y decidimos elegir los proveedores nacionales. Y como por último de este tema podemos buscar investigando que el sistema de control es aplicado al proceso de café, producción de café. Podemos confirmar que desglosamos a detalle todas las operaciones de instrumentación industrial que permiten qué aplicabilidad adecuada tenemos un control específico para variables críticas como la temperatura, el tiempo de tostado, asegurando exactamente que el café tenga un perfil de consistencia y alta de calidad. Los sistemas automatizados y de control podemos tener que tenemos un control lógico programable, un PLC, optimizando el proceso de tostado, reduciendo el tiempo de energía, el desperdicio de energía, las materias primas optimizándolas y aumento la eficiencia de la producción. Es lo que buscamos nosotros en este proyecto, desglosar exactamente qué podemos mejorar en el proceso. Entonces implementamos sensores y sistemas de monitoreo continuo, garantizando que el proceso de tostado se realice de manera segura, eficiente, detectando y corrigiendo cualquier anomalía en el tiempo real en un momento, y permite una instrumentación moderna que pueda ajustarse en actualidad con los nuevos tiempos y sostenible en un futuro, dependiendo muy fundamentalmente del proceso de diferentes tipos de grano, de café y de perfil de tostado. Podemos, para adaptarlo a las competencias de las demás empresas, y tener una estabilidad en la producción. Entonces nosotros, como cerrando, nosotros como ingeniero industrial tenemos una esencial, somos parte esencial de cualquier proceso productivo. Aportamos conocimiento para optimizar los recursos, control de calidad, estamos en el área de control de calidad y gestión de producción, y buscar más que todo eso, enfoque sistemático y analítico de mejorar la eficiencia, la calidad y la rentabilidad del proceso, para tener un estudio y una trazabilidad en el tiempo, y por eso, bueno, como último, tenemos como que el instrumento y su adaptación es un proceso productivo muy importante y contribuye a minimizar el margen de error en todo el proceso como tal.